Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días. Ahora encendemos las cámaras. Cuéntenme qué dudas tienen de los ejercicios que hicimos en la clase anterior o en términos generales. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces les recuerdo que la próxima semana son las exposiciones del caso de negocio. Pero tienen hasta el domingo a la 1 de la tarde para cargarlas en Moodle, ¿cierto? Siguiendo la ruta que les estoy mostrando ahora. Se van por proyecto en grupo, exposición o caso de negocio. Y al final encuentran el link para cargar la presentación en PowerPoint y las plantillas en Excel. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos. Hoy vamos a comenzar a hablar de los gradientes en matemáticas financieras. El primero de ellos, pues, es el factor de gradiente aritmético, que me permite conocer los factores P dado G y A dado G. Este tipo de relaciones de equivalencia presenta particular interés en las matemáticas financieras, pues se trata de relaciones de equivalencia cuando los pagos vencidos periódicos no se comportan de manera constante, sino que por el contrario crecen en el tiempo con un valor constante conocido como G mayúscula. Y esta es la clave para entender el gradiente aritmético. Siempre va a ir creciendo o decreciendo un valor, una magnitud constante. Técnicamente ese valor de crecimiento, G mayúscula, se conoce como gradiente de crecimiento uniforme en flujos de caja o gradiente aritmético. El gradiente aritmético entonces es una serie de flujos de efectivo que aumenta o disminuye en una cantidad constante. Es decir, el flujo de efectivo, ya sea que hagamos un ahorro o hagamos un pago o un ingreso o un desembolso, cambia por la misma cantidad aritmética en cada periodo. La cantidad del aumento o de la disminución es lo que se conoce como gradiente. Si lo miramos desde el flujo de caja, que responde a estos dos factores, o a este factor, el factor P dado G, tenemos que el valor presente siempre va a estar ubicado en el momento 1, pero el primer gradiente va a estar ubicado al finalizar el segundo periodo. Después 2 gradientes, 3 gradientes, 4 gradientes, hasta
el periodo n de análisis, donde tendremos n-1 gradientes. Como ya lo hemos visto con todas las demás ecuaciones, yo podría resolver este diagrama que tengo acá utilizando mi factor de pago único, ¿cierto? Podría coger esta primera flecha, esta magnitud de dinero que está ubicada al final del periodo 2, moverla al periodo 1, sumarla a esta magnitud que tengo en el periodo 3, moviéndola al momento 0, y así sucesivamente cada una al momento 0. Del producto de la sumatoria de esas fórmulas, de la factorización de la sumatoria de esas fórmulas, me sale la ecuación de gradiente aritmético, que es esta que ustedes están viendo acá. ¿Qué tengo que tener presente entonces en esta ecuación? Fíjense que los términos son el gradiente, que es la cantidad por la cual está creciendo, decreciendo de un periodo al otro. Tengo mi tasa de interés pactada, tengo mi número de periodos de análisis. Tengo que tener presente que el primer gradiente comienza al finalizar el periodo 2 y mi valor presente siempre está ubicado en el periodo 0. Por favor, regálenme un minuto, ya estoy con ustedes. Por otra parte, fíjense que el diagrama que ustedes tienen, la fórmula que ustedes tienen acá, pues también la habíamos visto ya en Moodle, ¿cierto? Si ustedes abren el apartado de matemáticas financieras, van a encontrar la hoja de fórmulas. Y fíjense que en la hoja de fórmulas tienen todo un apartado para gradiente aritmético. Y esto que ya comentamos, pues es el factor P, G mayúscula, sobre G. Esta ecuación que ustedes están viendo acá es esta misma, ¿cierto? Si quieren ahorita lo podemos chequear. Y acá a la derecha tenemos nuestro diagrama de flujo, donde fíjense que el valor presente siempre se ubica en el momento 0. Y la primera G se va a ubicar al final del periodo 2, después 2G, 3G, hasta n-1G. Pero también podría, con esta serie de pagos que van creciendo, en este caso, encontrar una serie uniforme, análoga, equivalente, en donde voy a tener pagos iguales, constantes, y al final de cada periodo, que se comporta similar a esta que estamos viendo acá, ¿no? La que ya habíamos analizado, o a esta. Es decir, comienza al final del periodo 1 y termina en el periodo n de análisis. Para llegar a esa fórmula, pues es despejar la serie anual equivalente de un gradiente aritmético G. Se calcula multiplicando el valor presente por la expresión del factor A dado P. O sea, si multiplico P
dado G por A dado P, voy a encontrar A dado G. Y tengo esta fórmula que ustedes están viendo acá, que es la misma que ya vieron en la hoja de fórmulas. El valor entre corchetes, pues es el factor A dado G, y se conoce como factor de gradiente aritmético de una serie uniforme. Perdón, realmente. Asimismo, si multiplico el factor P dado G por el factor F, perdón, por el factor F dado P, voy a poder encontrar el factor F dado G, que es este que ustedes tienen acá. Si ustedes observan, en la hoja de fórmulas ya no tenemos esta ecuación, ¿cierto? La de F dado G. No la tenemos. En esta diapositiva, ustedes tienen también un resumen de cómo se comporta una serie de ahorros programados crecientes, por decirlo así, y cómo se comportaría una serie de pagos decrecientes. Acá en esta línea, en esta fila, tenemos el valor presente de esa serie, de ese gradiente lineal creciente, y el valor futuro de ese gradiente lineal creciente. Y por acá abajo tenemos el valor presente de ese gradiente lineal decreciente y el valor futuro de ese gradiente lineal decreciente. Hagamos unos ejercicios. Dice, Amazon estudia la posibilidad de adquirir un sistema de cómputo avanzado para cubicar las dimensiones de un libro o de un paquete cualquiera. Es decir, medir su altura, su longitud y su ancho, de modo que se use el tamaño adecuado de caja para poder enviarlo. Esto ahorrará material como cartón y mano de obra. Si en el primer año los ahorros son o serán de $150,000 y de 160,000 en el segundo año, y las cantidades se van incrementando anualmente en 10,000 durante 8 años, ¿cuál es el valor presente del sistema si se descuenta con una tasa de interés del 15% anual? Por favor, apunten las variables, resolvámoslo.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un diagrama de flujo. Vamos a diagramar el tema. Tenemos un sistema donde Amazon quiere saber cuánto puede costar ese sistema hoy. Si sabe que en el primer periodo va a ahorrar 150.000, en el segundo 160.000, 170.000, 180.000, 190.000, 200.000, 210.000 y 220.000. Tenemos acá nuestro periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No funciona bien cuando volteo el lado. Tengo en esta 150.000, 160, 170.000 en esta, 180, 190.000 en esta, 200, 210.000, 220.000 acá. Pregunta, ¿ese diagrama sí me está representando lo que ya dijimos en el problema o no? ¿Todos están de acuerdo de que es de este estilo o no? Sí, señor. Y se corresponde con algunas de las ecuaciones o algún diagrama de los factores que ya hemos visto o no. ¿Es igual? Por favor, revisen su hoja de fórmulas. ¿Cómo lo podemos resolver? Los escucho. Podría ser con la del gradiente geométrico, profe. Pero no hemos visto gradiente geométrico. No se los he explicado todavía. No es con un gradiente geométrico. ¿Qué particularidad tiene? A ver, ¿por qué no es un gradiente geométrico? Ya lo vamos a ver ahora que vamos gradiente geométrico. Pero básicamente el crecimiento del gradiente geométrico es un crecimiento exponencial. Y este que tenemos acá no es exponencial, es lineal.
Fíjense que yo puedo acá sacar dos diagramas, ¿cierto? Un primer diagrama, que es una serie de pagos constantes. Iguales y al final de cada periodo A. Y un segundo diagrama, que es este que tengo acá, ¿cierto? ¿Con gradiente aritmético, profe? Que es un gradiente aritmético, correcto. Fíjense que este, naranja, está comenzando al final del periodo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y este sería un gradiente aritmético. ¿Cuánto sería A? ¿Cuánto vale A? $150, ¿no? 150.000. Correcto. ¿Cuánto vale G? 10.000. 10.000. Entonces, fíjense que en este punto, esto vale n menos 1 G, es decir, 7 por 10.000, igual 70.000. Esos 70.000 más 150.000 que tengo de la A, pues me da mis 220.000 que tengo ahí en total, ¿cierto? Por lo tanto, para resolver esto, conociendo que tengo una tasa de interés del 15% efectivo anual, sería igual a la A por el factor P dado a la tasa de interés del 15% y 8 periodos, más la G por el factor P dado G, 15% y 8 periodos. A ver, por favor, vayan resolviendo. Por lo tanto, si lo resolvemos, tengo que esa P es igual a 150.000 por 1 más 0.15 elevado a la 8 menos 1 sobre 0.15 por 1 más 0.15 elevado a la 8 más 10.000 por 1 más 0.15
elevado a la 8 menos 0.15 por 8 menos 1 sobre 0.15 al cuadrado por 1 más i más 0.15 elevado a la 8. ¿Cuánto les da P? Un millón 124.807. ¿A todos les da igual? Un millón 124.807. Regálame 2 decimales, por favor. 154. ¿A alguien le da diferente? Profe, 1,5. Coma 1,5. ¿Así? Sí, señor. Bueno, chequémoslo en un Excel. A ver si nos da igual. Entonces, tenemos nuestra I, que es del 15% efectivo anual. Tenemos nuestra N, que son 8 años. Tenemos nuestra G, que son 10.000. Tenemos nuestra A, que son 150.000. Y aquí podemos definir periodos, valores y encontrar la equivalencia en el periodo 0. Tengo 8 periodos acá. Valores en el momento 1, voy a tener 150.000. Lo voy a dejar fijo. En el momento 2 voy a tener 150.000 más la G, la voy a dejar fija, elevada a la n-1, ¿cierto? A esto menos 1. Ya miramos qué pasa.
150.000 más. Perdón. No es elevada, ¿cierto? Sino multiplicada. Si quiero encontrar la equivalencia en cero, creo que el valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más i elevada a la n. O sea, lo voy a hacer con mi ecuación de pago único para hacer el chequeo. En ese caso, sería valor futuro sobre 1 más i. Lo tengo acá y lo voy a dejar fijo. Elevado a la 1. Y así para todos los pagos que tengo ahí proyectados. Si hago la sumatoria me tiene que dar lo mismo. Pero el valor no es el mismo que ustedes me dijeron ahorita. Sí, profe, eso me dio a mí en los cálculos. ¿Qué les quedaría mal a los que no les dio? Ojo que por ahí hay un elevado al cuadrado en la fórmula del gradiente, ¿cierto? De pronto por ahí está el error. 797.905, debe dar hasta con los decimales, ¿cierto? 38. ¿Te da igual, Luz Ángela? Sí, profe, 3806. ¿Dudas con esto que ya hicimos? Profe, yo tengo una pregunta. ¿De qué manera podría estar estructurado el ejercicio a fin que no se tenga que utilizar una combinación de P dado A y la del gradiente como tal? O sea, digamos una en la que nosotros solo estemos trabajando únicamente con gradiente. No habría forma, Silvia. Digamos, las herramientas que estamos viendo en este momento de matemáticas financieras son una serie de factores que simplifican los cálculos, digamos. Yo siempre puedo resolver las ecuaciones utilizando la fórmula de pago única, como lo acabamos de hacer en Excel, pero si lo hubiera hecho manualmente, tendría que haber hecho 8 operaciones y haberlas sumado todas, ¿cierto? Y ahí tengo un grado de error, tengo una posibilidad de error alta, por las veces en que tengo que colocar las fórmulas en la calculadora y todo lo demás. Sin embargo, las ecuaciones de matemáticas financieras lo que me ayudan es a simplificar esos cálculos, ¿cierto? De alguna forma, lo único que hice fue dos ecuaciones y no 8 ecuaciones, ¿sí? Pero lo que se quiere ver es, lo primero que tengo que hacer para resolver un ejercicio de matemáticas financieras es entender cuál es el diagrama de flujo que me están exponiendo en el caso y después buscar la forma de hacer ese diagrama de flujo, dividirlo en los diagramas ya conocidos de los factores. Si no logro dividirlo en diagramas conocidos de los factores, me toca recurrir a, pues a los pagos únicos, ¿cierto? No hay de otra. Ok,
Vale. Va. Miremos gradiente. Perdón. Miremos el siguiente grupo de fórmulas de factores que se llaman factores de serie de gradiente geométrico. En este caso, se expresan relaciones de equivalencia de sumas periódicas vencidas que crecen, pero expresando dicho crecimiento en términos de una tasa de crecimiento por periodo denominada G minúscula. La gradiente aritmético era G mayúscula, gradiente geométrico es una G minúscula. Gradiente aritmético, hay un crecimiento o decrecimiento en valores constantes. En el gradiente geométrico son tasas de crecimiento constante. O sea, siempre va a crecer por un X% más. Por lo tanto, esa G minúscula es una tasa de cambio constante que se expresa en forma decimal mediante la cual las cantidades aumentan o disminuyen de un periodo al siguiente. Yo puedo o tengo dos alternativas de mi diagrama de flujo. La que ustedes ven a la izquierda es cuando los pagos van creciendo y van creciendo de manera exponencial, donde el primer pago es A sub 1, el segundo pago es A sub 1 por 1 más G, el tercero A sub 1 por 1 más G elevado al cuadrado, y el último en el periodo de análisis sería A sub 1 por 1 más G elevado a la N menos 1. Si lo expreso de manera decreciente, lo único que cambia es el signo. En vez de A sub 1 por 1 más G, sería por 1 menos G. La expresión para calcular el gradiente geométrico creciente, pues es esta que ustedes están viendo acá, o la que tienen en su hoja de fórmulas. Esta que tienen aquí, al final. Fíjense que tengo ahí gradiente geométrico, que es el factor P sub G sobre A sub 1 y G. Y en la hoja de fórmulas tengo además una simplificación para el caso en que esa G, ese crecimiento, sea igual a la tasa de interés pactada para la transacción. Entonces, revisemos algunos ejercicios y vamos entendiendo un poco mejor el tema. Dice, una entidad financiera le hace a usted un préstamo por valor de 100 millones de pesos, con el compromiso de pagar ese préstamo en 5 pagos, con cuotas anuales vencidas, pero cada año las cuotas crecen con la inflación del 7%. Y la tasa pactada para el crédito es del 32%. Entonces, unas preguntas. Aquí el tema. ¿A cuánto equivale? ¿Cuál es mi I? En este ejercicio. No sería la del 32%. 32%. 32. 32%, de acuerdo.
perdió mi mouse. Ya lo vi. 32%. Ok. ¿Cuál es la G? Este es efectivo anual, ¿no? 7%. Un 7%. Efectivo anual. ¿Cuánto es N? Ahí Sería serían 5. 5, ¿no? Porque son 5 pagos. 5 años, ¿cierto? Como N está expresado en años y las tasas están expresadas en años, pues ya podría aplicar la ecuación, ¿cierto? ¿Qué más conozco? ¿Qué otra variable conozco en el ejercicio? Valor presente. El valor presente, que es de 100 millones de pesos, ¿cierto? Por lo tanto, si hacemos el ejercicio, lo único que tenemos que hacer es despejar el valor de la primera cuota. ¿Cuánto valdría la segunda cuota? ¿O cuánto valdría la cuota a los 5 años? La cuota a los 5 años sería igual a sub 1, que es esto que tengo acá, ¿cierto? Bueno, un acto de fe. ¿De qué es eso? Así lo logro. Eso que tengo ahí por 1 más G elevada a la 4, ¿cierto? A la n menos 1. Veamos otro ejercicio. Dice, una ingeniera civil que planea su jubilación depositará el 10% de su salario cada año en un fondo accionario de alta tecnología. Si este año su salario es de 60 millones de pesos, es decir, al final del año 1 ya ha recibido 60 millones de pesos y espera que ese salario se incremente el 3% cada año, ¿cuál será el valor presente del fondo después de 15 años si rinde un 6% anual? Yo se lo voy a cambiar un poco porque no me interesa tanto saber el valor presente, ¿cierto? Digamos mejor valor futuro. ¿Cuál es el valor futuro? Pregunta, ¿cuánto es G?
el 6% anual. ¿Cuánto? No te escuché, Silvia. ¿Me repites? Pues creería yo que sería el 6% anual. El 3%. Es el 3%, sí. Eso. Es lo que crece el ahorro que tiene proyectado hacer la ingeniera civil de un año al otro. ¿Cuál es la tasa de rendimiento? El 6%. Esa sí es el 6%. Fíjense que dice, sí rinde, ¿cierto? ¿Cuánto es N? Ahí sería 15, ¿no? 15 años. 15 años, ¿de acuerdo? Como N está expresado en años y las tasas están expresadas en años, pues ya podría aplicarlas directamente, ¿cierto? Si hubiera sido diferente, pues me tocaba convertir las tasas. ¿Qué más tengo? Creo que tengo A sub 1. ¿Cuánto equivale a sub 1? $60. 6 Ahí millones. no sería el 10% de 60 millones. Sí, 6 millones. 6 millones de pesos, ¿cierto? Entonces resolvámoslo. ¿Qué tengo acá? Una ingeniera que va a hacer una serie de ahorros, ¿cierto? Desde el año 1, 6 millones, van a ir creciendo. Durante 15 años, ¿no? Y quiere encontrar cuánto dinero va a tener acumulado acá. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que me toca hacer es averiguar cuál es el factor P sub G, dado G
y A sub 1, donde la tasa de interés es igual al 6%, la G es igual al 3%, y A sub 1 es igual a 6 millones. Esto sería igual, si miran su hoja de fórmulas, a 6 millones por 1 menos 1 más 3%, sobre 1 más el 6%, elevado a la 15, sobre el 6% menos el 3%. ¿Cuánto me da esa P? Por acá me están diciendo en mi chat 69.982.926 pesos, 26. Después, ¿cómo hallo mi valor futuro? Mi futuro a los 15 años va a ser P por el factor F dado P, punto 15, y 15, ¿cierto? Perdón, punto 15 no, punto 6. En otras palabras, lo voy a hacer por acá arriba. Mi valor futuro es igual a los 69.982.926 pesos, 26 por 1 más 0.06 elevado a la 15. ¿Cuánto me daría eso? $167.718.155,3.
Chequémoslo en el Excel. Entonces, ¿qué conozco? Conozco una G minúscula, que es del 3%, efectivo anual. Conozco una I, que es del 6%, efectivo anual. Conozco una N, que son 15 años. Conozco una A1, que son de 6 millones de pesos. Con esto ya podría pues entrar a analizarla, ¿cierto? Me interesa encontrar la equivalencia a los 15 años. Pues si el primer valor es 6 millones de pesos, voy a dejar fijo. El segundo valor sería igual a los 6 millones de pesos por 1 más G, que también lo voy a dejar fijo, elevado a la n menos 1, ¿cierto? Esto menos 1. Es decir, que el aporte que va a hacer esa ingeniera en el periodo 15, el ahorro que va a hacer en el periodo 15, va a ser de 9.075.538 pesos. Fíjense que si resolvieran ustedes manualmente este ejercicio, pues deberían haber comenzado por esto, ¿no? Aquí ya tendrían 15 operaciones, porque tendrían que identificar cuánto vale cada uno de los pagos que va a ir haciendo la ingeniera, ponerle cifras, y después buscar la equivalencia, todas en el periodo 15, con la ecuación de pago único, que puede decir valor futuro es igual a un valor presente por 1 más I, elevado a la N. Entonces, valor presente por 1 más I, elevado a la N, donde N va a ser igual a 15, que lo voy a dejar fijo, menos el periodo en el que estoy. Si me quedo bien, pues en el pago del año 15 va a ser el mismo valor, ¿cierto? ¿Qué pasó por acá? Voy a dejar este fijo. Si lo sumamos nos tiene que dar lo mismo que ya calculamos, ¿cierto? Los 167.718.155. Nos está dando igual, ¿no? Tengo compañía, ¿no?
Hagamos un último ejercicio. Por favor, ayúdenme a resolver lo siguiente. Un padre de familia quiere saber cuánto dinero tiene que depositar el día que nazca su hijo o hija, si sabe que a los 18 años va a tener que comenzar a pagar una matrícula de 15 millones de pesos. Perdón, vuelvo a compartir porque no estaban viendo la pantalla, ¿cierto? Me salía en blanco. Sí, profe. Era el iPad. Entonces, un padre de familia quiere saber, padre o madre de familia, quiere saber cuánto dinero tiene que depositar el día que nazca su hijo o hija. Sí, cuando cumpla 18 años, sabe que la primera matrícula de la universidad le va a costar 15 millones de pesos. ¿Por qué 15 millones de pesos? Bueno, ustedes hacen el análisis que consideren necesario de cuánto creen que va a costar esa primera matrícula a los 18 años. Ahora, lo importante aquí es que esa matrícula va a ir creciendo en el tiempo y ese crecimiento obedece a un 3%. No, pongámosle, bueno, sí, dejémosla en 3%. Uy, ¿qué pasó? ¿Están viendo algo o no? ¿Qué están viendo en este momento? No, señor. ¿Ah? Pues el tablero, pero solo quedó en 15, o sea, en el inicio de la gráfica. A ver, lo vuelvo a compartir. Ok. Entonces, va a ser 10 o 11 pagos de semestres que van a ir creciendo con un 3%, es decir, más o menos lo de la inflación. Cuéntenme hasta dónde, qué logran ver en la gráfica. ¿Nada?
Está un poco inestable el internet. Entonces voy a volverlo a intentar. ¿Sí ven ya lo que estoy escribiendo? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Sí, ya, pues. Es decir, que el último pago que va a hacer esa madre o ese padre va a ser de 15 millones por n-1, es decir, por 10 por 0,03. No, ¿qué estoy diciendo? Combiné todo mal. Disculpen. Por 1 más G, por 1 más G, 0,03. Elevado a la n-1, es decir, a la 10. ¿Por qué a la 10? Pues porque tengo que tener presente que este diagrama que tengo en azul tiene por acá ubicado un periodo 0. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Por lo tanto, n-1 me daría 10, ¿cierto? Profe, una pregunta. Sí. ¿El 3% en qué tiempo se hace? Porque usted está ahorita contando los periodos semestrales. De acuerdo, ahí nos falta entonces también corregir eso. Tampoco es 3%, ¿cierto? Tendría que buscar mi 3%, esto es efectivo anual, pero debería buscar mi gradiente en términos de nominales, nominal semestre vencido, que serían igual a 1 más el 3%, elevado a la 1 medio menos 1. Y eso me daría ¿cuánto? Kevin. 0,01. 0.01488. Regálame uno más. 9. 9. Ahora, ese dinero P que voy a depositar cuando nazca la hija o el hijo va a tener una rentabilidad del 8% efectivo anual. También me interesa expresarla en términos semestrales. ¿Cuánto me daría? 1 más 0,08 elevado a la 1 medio menos 1. Y esto es un más. Me daría 39230. Ok. ¿Cómo resuelvo el ejercicio?
Pues una fórmula, una forma, es como lo habíamos intentado hacer la vez pasada, ¿cierto? Donde busco un valor intermedio X ubicado en el periodo 17.5 o en el periodo 0 de la gráfica azul, ¿cierto? Y esa X sería encontrando el factor P dado G a sub 1 y G. Es decir, 15 millones por 1 menos 1 más, perdón, que 1 más 0,01488,9 sobre 1 más 0,03923. Todo esto elevado a la 11 y dividido por 0,03923 menos 0,01488,9. ¿Cuánto me daría esa X? ¿Cuánto les da la X? $141.424.841.7. 141 millones. 424.841.7. Vale. Y con ese valor ya podría encontrar cuál es mi valor presente, ¿cierto? Que sería igual a la X por el factor P dado X. La Y la voy a usar semestral, es decir, 0,03923 y 35 periodos, ¿cierto? ¿Por qué 35? Pues sale de multiplicar 17.5 por 2. Me da mis 35 periodos. Por lo tanto, esa P es igual a 141.424.841.7.
424.841 pesos, 7 dividido entre 1 más 0,03923 elevado a la 35. ¿Cuánto tiene que reservar esa madre o ese padre el día que nazca su primer hijo o hija? $36.780.452. 36.850.000. 780.000, profe. 780, Sí. 452. $452. Listo. Chequémoslo en Excel. Profe, pero no entendí por qué se multiplicó o sea, por qué son 35 periodos. Porque lo estoy expresando en semestres, ¿cierto? Fíjate que la X la ubicamos a los 17.5 años. Luego, de los 17.5 años al 0, expresado en semestres, serían 35 semestres. ¿Con qué objeto hice eso? Pues para utilizar la tasa semestral y no la tasa anual. Yo podría usar la tasa anual, no habría ningún inconveniente. Pero, digamos, ahora que lo vayamos a chequear en Excel, como no voy a usar todos los decimales, sino solo 6 decimales, decidí hacerlo en semestres para que nos dé el mismo valor, ¿sí? Con la tasa redondeada a 6 decimales. Si usamos todos los decimales de las tasas, pues da igual si lo hago a los 17.5 utilizando la tasa efectiva anual o si lo hago a los 35 semestres utilizando la tasa semestral. ¿Sí? Sí, profe, vale, gracias. Aquí en el chat me habían dado un valor diferente para X. Me han dicho, No, profe, tenía un número mal. ¿estaba mal? Bueno, listo. Sí, la que tiene está correcta. Bueno, chequémoslo rápidamente. O mejor, dejemos el chequeo para mañana. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a hacer como una especie de taller en donde por los grupos de trabajo que ustedes tienen van a resolver cada uno un ejercicio o cogemos unos 2 o 3 ejercicios y al final de la clase ustedes nos lo explican. Pero comenzamos chequeando este mañana, ¿de acuerdo? Porque veo que ya se nos acabó el tiempo. Profe, qué pena, ¿me podría dejar ver en las diapositivas el valor de A del ejercicio anterior? La tableta, No, en las diapositivas creo que estaba. ¿cuál sería el ejercicio? Este. Sí, profe, ese. Gracias. Vale, gracias a todos por la atención. Nos vemos mañana.
Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego, hasta luego.